Bienvenidos a Ecos del Zohar, listos para una inmersión profunda en Bereshit y los secretos del universo, Claro que sí. donde exploraremos las enseñanzas de la Cábala sobre la creación. Exacto. Hoy desentrañaremos los misterios del primer capítulo de la Torá, A través del lente del Zohar, Bereshit, también conocido como Génesis. el texto fundamental de la Cábala, Exacto. Y déjame agregar que el Zohar este compendio de sabiduría cabalística, está disponible para todos nosotros. listo para revelar sus secretos. Me encanta esa idea. Hablando de secretos, comencemos con la primera palabra de la Torá, Bereshit. Ah. Sabemos qué significa en el principio. ¿Y? Pero el Zohar le dedica un libro entero, un libro enorme, Enorme. a descifrar sus 72 interpretaciones. 62. ¿Por qué tanta atención a una sola palabra? Porque Bereshit no es solo un punto de partida en el tiempo. Es como una semilla que contiene el código genético de toda la creación. Interesante. Cada una de esas 72 interpretaciones Sí. se ofrece una faceta diferente de ese código. Pero- Una forma única de entender la complejidad del acto creativo. Es fascinante pensar que una sola palabra pueda contener tanta profundidad. Claro. Si cada interpretación de Bereshit es como una faceta de un diamante, ¿podrías compartir con nosotros algunas de esas facetas? Por supuesto. Algunas de esas interpretaciones que te parezcan particularmente reveladoras. Claro que sí. Por ejemplo, Ajá. una interpretación del Zohar conecta Bereshit con la idea de Reshbet, que Ujú. significa la cabeza de la casa, Entiendo. refiriéndose a la sabiduría divina que precede a la creación. Interesante. Otra interpretación fascinante conecta Bereshit con Bereshit, que significa creó 6, aludiendo a los 6 días de la creación. Esas interpretaciones son realmente interesantes. Sí. Me llama la atención cómo la segunda interpretación relaciona Bereshit con los 6 días de la creación. Exacto. Pareciera sugerir que la propia palabra Bereshit Sí, ya contiene la semilla de todo el proceso creativo, ¿no? exactamente. El Zohar nos invita a ver la creación no como un evento lineal en el tiempo, Ajá, sino como un proceso multidimensional ajá, que se despliega en diferentes niveles de realidad. correcto. Y si Bereshit es la semilla de la creación, Sí. el primer día de esa creación se asocia con el amor y la unidad, Ajá. conceptos centrales en la Cábala. Exacto. ¿Cómo se refleja esta idea en el Zohar? El primer día de la creación está conectado a la sefira de Gesed, Ajá. que representa el amor, la bondad y la expansión. Interesante. Y para comprender mejor las sefirot, Sí. podemos imaginarlas como 10 emanaciones de la luz infinita, 10 fuerzas divinas que actúan en la creación. Entonces, si el primer día está asociado a Gesed, Ajá, al amor, correcto. podríamos decir que el amor es la fuerza impulsora de la creación, Esa es una hermosa forma de verlo. que todo el universo nace de un acto de amor. La Cábala nos enseña que la creación es un acto de amor y que el universo está impregnado de esa energía amorosa. Y hablando del despliegue de la creación, Sí. me intriga cómo la Torá la describe en 2 partes. Oh. La primera en 7 días Ajá, y la segunda, a partir del capítulo 2, ajá, enfocada en la creación para Abraham. correcto. ¿Qué nos dice el Zohar sobre esta doble narrativa? El Zohar nos revela que la primera narrativa describe la creación general del universo, mientras que la segunda se centra en la creación del mundo para la rectificación, para la elevación espiritual. Interesante. Y Abraham, quien personifica la sefirá de Gesed, Ajá. es la figura central en este proceso de rectificación. Es interesante cómo la figura de Abraham se vincula con el primer día de la creación, Claro. ambos asociados al amor. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la conexión entre Abraham Sí. y el concepto de rectificación? Con gusto. Ajá. La rectificación en la Cábala Ujú. se refiere a la reparación de la fractura original que separó a la humanidad de la divinidad. Entiendo. Y Abraham, a través de su amor incondicional y su búsqueda de la verdad, inicia el camino de regreso a la unidad. Entonces, la historia de la creación no trata solo del origen del universo, No. sino también del viaje de la humanidad hacia la unión con lo divino. Exacto. Y ese viaje comienza con el reconocimiento de la chispa divina que reside en nuestro interior, Correcto. la sombra de Dios Ajá. que nos conecta con la fuente de la creación. Exactamente. Has mencionado la sombra de Dios, Sí. una expresión que aparece en la Torá para describir al hombre. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el significado de esta frase Por supuesto. y cómo la interpreta el Zohar? La Torá describe al hombre creado Betselem Elohim,
Sí. que tradicionalmente se traduce como a imagen de Dios. Ajá. Sin embargo, una traducción más precisa sería a la sombra de Dios, ya que la palabra hebrea Tselem significa sombra. Es decir, no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, No. sino como una sombra de su esencia. Exacto. ¿Y qué nos dice el Zohar sobre el significado de esa sombra? El Zohar nos enseña que esta sombra representa la chispa divina que reside en cada ser humano. Interesante. La esencia de Dios que nos otorga la capacidad de crear y transformar nuestra realidad. Esa es una idea poderosa. Sí. Entonces, no somos copias perfectas de Dios, No. sino seres que llevan en su interior una chispa de su poder creativo. Exactamente. Y esa chispa divina nos conecta con el potencial infinito de la creación. Correcto. Nos convierte en co-creadores con Dios. Ajá. Pero si llevamos en nuestro interior esa chispa divina, Sí. ¿por qué experimentamos la separación? Esa es una buena pregunta. El dolor, Ah. el sufrimiento. Ajá. ¿Qué nos dice Zohar sobre la raíz de esta desconexión? El Zohar nos habla de los mundos del caos Ajá. que existían antes de la creación ordenada que conocemos. La veo. Estos mundos son el resultado de la ruptura de la vasija original que contenía luz infinita. Suena a un evento cósmico de gran magnitud. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la naturaleza de estos mundos del caos? Podemos imaginarlos como un desarmadero de realidades previas, llenas de energía fragmentada, Entiendo. de basura espiritual que necesita ser rectificada. Entonces, el caos no es simplemente la ausencia de orden, sino un estado lleno de energía desordenada, de potencial latente. Correcto. ¿Y qué papel juega este caos en la creación? Aquí está el punto clave. Es precisamente en el caos, Ajá. donde reside el potencial para la creación. Interesante. La carencia, la oscuridad, el vacío ¿Y algo? son la matriz de donde surge un nuevo orden. Es una idea paradójica, Sí. pero fascinante. Ajá. El caos como la semilla de la creación, Correcto. la oscuridad como el útero de la luz. Exactamente. ¿Y cómo se relaciona este concepto de caos primordial Ajá. con la experiencia humana? El Zohar nos invita a ver el caos no solo como un evento cósmico del pasado, sino como una realidad presente en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros lleva en su interior un microcosmos de esos mundos del caos, Ya veo. lleno de emociones conflictivas, Sí. pensamientos negativos Ajá. y patrones de comportamiento que nos alejan de la unidad. Es decir, que la historia de la creación no es solo una narrativa del pasado, No. sino un espejo de nuestra propia realidad interior. Precisamente. Y así como Dios creó orden a partir del caos primordial, nosotros también tenemos la capacidad de transformar el caos de nuestra propia vida en luz y armonía. Correcto. Esa es una idea realmente poderosa, la idea de que cada uno de nosotros lleva en su interior la capacidad de recrear el acto divino de la creación. Exactamente. Y la Cábala nos ofrece las herramientas para llevar a cabo esa transformación, Claro. para convertirnos en chatarreros espirituales que recuperan las chispas de luz ocultas en los mundos del caos de nuestra propia vida. Correcto. Me encanta esa metáfora del chatarreo espiritual. Implica un proceso activo de búsqueda, de purificación, de refinamiento. Exacto. ¿A través de qué prácticas podemos convertirnos en esos chatarreros espirituales? El Zohar nos señala el camino a través del estudio de la Cábala, la meditación y la práctica consciente. Es un camino de autoconocimiento, de conexión con la sabiduría interior, Sí. de transformación personal. Correcto. Y hablando de transformación, me gustaría explorar un poco más el proceso de la creación del hombre. Claro. La Torá nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios en ese momento? El Zohar nos revela que Dios se está dirigiendo a los 4 mundos espirituales que preceden a la creación del mundo físico. Entiendo. Estos mundos, conocidos como Atzilut, Bria, Yetzira y Asiya, son como planos de realidad Sí. que emanan de la luz infinita. Es decir, que la creación del hombre no ocurre en un vacío, No. sino en un contexto cósmico, Correcto. en un diálogo entre Dios y los mundos espirituales. Exacto. ¿Y cuál es el propósito de este diálogo? El Zohar nos enseña que Dios extrae de cada uno de los 4 mundos espirituales la materia prima para la creación del hombre. Ya veo. Cada mundo aporta una cualidad específica, una energía particular que se integra en la esencia humana. Entonces, la creación del hombre es como una sinfonía cósmica, Sí.
una obra de arte divina en la que se fusionan las energías de los 4 mundos espirituales. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza del ser humano? Nos revela que el hombre es un ser multidimensional, un microcosmos que contiene en su interior la esencia de todo el universo. Es una idea realmente fascinante. Claro. Y hablando de la esencia del hombre, ¿Sí? hemos mencionado la frase B'Tselem Elohim, a la sombra de Dios. Correcto. ¿Podrías profundizar un poco más en el significado de esta sombra? Por supuesto. Y su relación con el poder creativo de Dios. Compuesto. La sombra de Dios no es una copia exacta de la divinidad. Sino una emanación, una proyección de su esencia. Entiendo. Y así como la sombra refleja la forma del objeto que la proyecta, el hombre refleja la esencia de Dios en su capacidad de crear. Es decir, que el poder creativo del hombre es un reflejo del poder creativo de Dios. Exactamente. Y esta capacidad creativa no se limita solo a la creación artística o material, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida, a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Correcto. Estamos constantemente creando y transformando nuestra realidad. Exacto. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Si somos co-creadores con Dios, entonces tenemos el poder de moldear nuestro destino. De crear un mundo mejor. Correcto. Así es. Y la Cábala nos enseña cómo utilizar ese poder de manera consciente. Claro. Cómo alinear nuestra voluntad con la voluntad divina para manifestar nuestro máximo potencial. Exactamente. Es una idea realmente inspiradora. La idea de que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de contribuir a la creación de un mundo más luminoso. Correcto. Retomando nuestra conversación sobre la creación del hombre, recordemos que el Zohar nos revela que Dios se dirige a los 4 mundos espirituales para extraer la esencia con la que forma al ser humano. Me parece fascinante esa idea que nuestra esencia proviene de esos planos superiores de realidad. ¿Podríamos explorar un poco más esos 4 mundos? Claro que sí. ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo contribuyen a la formación del hombre? El primer mundo, Atzilot, es el mundo de la emanación, el más cercano a la luz infinita. Entiendo. De este mundo proviene la chispa divina, el alma, que es la esencia misma del ser humano. Es decir, que nuestra alma se origina en el plano más elevado de la realidad. Exactamente. En la fuente misma de la divinidad. Y luego, a través de los otros 3 mundos, esa chispa divina se reviste de diferentes capas, de diferentes cualidades que la preparan para su manifestación en el mundo físico. Entonces, cada uno de los 4 mundos tiene una función específica en la formación del hombre. Correcto. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre los otros 3 mundos? Con gusto. El segundo mundo, Bria, es el mundo de la creación. Entiendo. De este mundo provienen las ideas arquetípicas, los modelos espirituales que dan forma a la realidad. Es decir, que en Bria se encuentran los diseños originales de todo lo que existe. Exacto. Incluyendo al ser humano. Y luego viene Yetzira, el tercer mundo, que es el mundo de la formación. En este mundo, las ideas arquetípicas se plasman en formas, en estructuras energéticas que preparan el terreno para la manifestación material. Y finalmente, Asiya, correcto. el cuarto mundo. El mundo de la acción, el mundo físico en el que vivimos. Precisamente. En Asiya, la chispa divina, revestida de las cualidades de los 3 mundos superiores, se manifiesta en un cuerpo físico y comienza su viaje en el mundo material. Es increíble pensar que nuestra esencia ha recorrido un camino tan largo. Claro. Desde la fuente misma de la divinidad hasta nuestra encarnación en el mundo físico. Así es. Y ese viaje no termina con nuestra llegada al mundo físico, sino que continúa a través de nuestras experiencias. Correcto. A través de nuestro crecimiento personal, a través de nuestra búsqueda de la unidad. Exactamente. Y hablando de unidad, me gustaría retomar la idea de la separación entre el hombre y Dios. Si nuestra alma proviene de la luz infinita, si en esencia somos uno con Dios. Correcto. ¿Por qué experimentamos la separación? Esa es una pregunta fundamental. La dualidad. El conflicto. Que nos lleva al corazón del misterio de la existencia. La Cábala nos enseña que la separación es una ilusión necesaria para el desarrollo de la conciencia.
¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa ilusión? Claro que sí. ¿Por qué es necesaria la separación? Imagínate un rayo de luz que se divide en múltiples colores al pasar a través de un prisma. Sí. Cada color conserva la esencia de la luz original, pero se manifiesta de manera diferente, tiene una frecuencia vibratoria particular. Es una analogía hermosa. Gracias. ¿Y cómo se relaciona con la separación entre el hombre y Dios? De la misma manera que la luz se divide en múltiples colores. La divinidad se manifiesta en la creación a través de una multiplicidad de formas, de seres, de experiencias. Es decir, que la diversidad del universo es una expresión de la unidad divina. Exactamente. Y la separación que percibimos entre los seres, entre nosotros y Dios, es una ilusión necesaria. Correcto. Para que la conciencia pueda experimentar la diversidad, la individualidad, el libre albedrío. Exactamente. Entonces, la separación no es un error. ¿No? Sino una etapa en el proceso de la creación. Correcto. Una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento. Precisamente. Y el objetivo del camino espiritual no es negar la separación, sino trascenderla, integrar la diversidad en la unidad, reconocer la chispa divina en cada ser, en cada experiencia. Exacto. Es un camino de regreso a la fuente. Pero no a través de la negación del mundo, sino a través de su integración, de su transformación. Exacto. Y la Cábala nos ofrece las herramientas para llevar a cabo esa transformación, para convertirnos en puentes entre el cielo y la tierra, para manifestar la luz divina en el mundo material. Correcto. Es una visión inspiradora. Gracias. Y hablando de herramientas, has mencionado que la Cábala nos ofrece un mapa para el camino espiritual. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que podemos encontrar en ese mapa? El Zohar nos presenta una variedad de herramientas para el crecimiento espiritual, entre las cuales destacan el estudio, la meditación y la práctica de las mitzvot. Comencemos con el estudio. Claro. ¿Qué tipo de estudio nos recomienda la Cábala? La Cábala nos invita a estudiar los textos sagrados, como la Torá y el Zohar. No solo desde un punto de vista intelectual, sino también desde una perspectiva experiencial. Es decir, que el estudio no debe ser una mera acumulación de conocimientos. Exactamente. Sino una práctica transformadora. El verdadero estudio de la Cábala implica la meditación en las palabras sagradas. La búsqueda de su significado profundo y su aplicación en nuestra propia vida. Y hablando de meditación, claro, ¿qué tipo de meditación nos recomienda la Cábala? La Cábala nos enseña una variedad de técnicas de meditación, desde la visualización hasta la repetición de mantras, con el objetivo de aquietar la mente, conectar con la esencia del alma y elevar nuestra conciencia. Entonces la meditación es una herramienta para quitar el ruido mental y conectar con la sabiduría interior. Y a través de la práctica constante de la meditación, podemos acceder a estados de conciencia más elevados, experimentar la paz interior y fortalecer nuestra conexión con la divinidad. Y finalmente has mencionado las mitzvot. Correcto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Las mitzvot son las 613 preceptos que se encuentran en la Torá, las leyes divinas que guían nuestra conducta y nos ayudan a vivir una vida ética y espiritualmente alineada. Entonces, la práctica de las mitzvot no se trata de seguir reglas por obligación. No. Sino de vivir en armonía con la voluntad divina. Exactamente. La Cábala nos enseña que cada mitzvah es una oportunidad para conectar con la energía divina, para elevar nuestra conciencia y para contribuir a la rectificación del mundo. Correcto. Es una visión hermosa. La idea de que nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en el universo, que podemos contribuir a la creación de un mundo mejor a través de nuestras decisiones y acciones. Así es. Las herramientas para reconocer esa luz, para reunir los fragmentos dispersos y para reconstruir la unidad original. Retomando la idea de los mundos del caos, mencionaste que estos representan el espacio donde la luz divina se fragmenta y se individualiza. ¿Podríamos decir entonces que la experiencia humana, con todas sus contradicciones y desafíos, sin duda, es un reflejo de esos mundos? La vida humana, con sus altibajos, sus momentos de luz y de oscuridad, es un microcosmos de esos mundos del caos. En nuestro interior se libra una batalla constante.
entre la luz y la sombra, entre el deseo de unidad y la experiencia de separación. Es como si lleváramos dentro de nosotros un pequeño universo en constante transformación. Claro. Y si bien la Cábala nos enseña que la separación es una ilusión, la vivimos como algo muy real, ¿no? Porque estamos inmersos en el mundo de la forma, en el plano físico, donde la dualidad es la norma. Sí. Percibimos la separación entre nosotros y los demás, entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y Dios. Y esa percepción de separación genera sufrimiento, ¿verdad? Así es. El sufrimiento surge de la identificación con el ego, con la mente, con la ilusión de separación. Correcto. Cuando nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza, cuando nos creemos seres aislados y limitados, experimentamos el miedo, la angustia, la soledad. Exacto. Entonces, el camino de regreso a la unidad implica trascender la ilusión de separación, recordar nuestra conexión con la fuente divina. Y ese camino no implica negar o rechazar el mundo material, sino integrarlo, transformarlo, elevarlo hacia la luz. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de las herramientas que nos ofrece la Cábala. El estudio, la meditación, la práctica de los mitzvot, la integración de la sombra. Has mencionado la integración de la sombra varias veces a lo largo de esta conversación. Sí. Me gustaría profundizar un poco más en este concepto. ¿Podrías explicarnos con más detalle en qué consiste la sombra? Con gusto. ¿Y cómo podemos integrarla? La sombra, como hemos mencionado antes, es la parte de nosotros mismos que rechazamos, que ocultamos, que no queremos ver. Es la suma de nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras emociones negativas. Es la parte oscura de nuestra personalidad que intentamos mantener oculta. Ya veo. Tanto de nosotros mismos como de los demás. Es decir, la sombra es la parte de nosotros que no encaja con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Exactamente. Y la sociedad también nos condiciona a rechazar ciertas partes de nosotros, a reprimir las emociones que se consideran negativas o inapropiadas. Correcto. Entonces, la sombra se forma a partir de nuestras experiencias, de nuestras heridas emocionales, de los mensajes que recibimos del entorno. Y la sombra no es algo malo en sí misma. En realidad contiene una gran cantidad de energía creativa, de sabiduría, de potencial. Entiendo. El problema surge cuando negamos la sombra. Sí, cuando la reprimimos, cuando la proyectamos en los demás. ¿Qué significa proyectar la sombra en los demás? Significa que en lugar de reconocer nuestras propias debilidades, nuestras propias emociones negativas, ¿ves? Las vemos en los demás. Ya veo. Criticamos en los demás lo que no aceptamos en nosotros mismos. Nos irritan en los demás los defectos que no queremos ver en nuestro propio espejo. Es un mecanismo de defensa que nos protege del dolor de confrontar nuestra propia oscuridad. Exactamente. Pero la proyección de la sombra no resuelve el problema. No. Solo lo perpetúa. La única manera de liberarnos de la tiranía de la sombra es integrarla, aceptarla como parte de nuestro ser. ¿Y ese proceso de integración cómo se lleva a cabo? Comienza con la toma de conciencia, con la decisión de mirar hacia nuestro interior, de observar la sombra sin juicio, con honestidad y compasión. Es decir, se trata de reconocer la sombra, precisamente, de aceptarla como parte de nuestro ser, sin negarla ni reprimirla. Y una vez que la hemos reconocido, podemos empezar a trabajar con ella, a comprender sus mensajes, a transformarla en luz. ¿Y qué herramientas nos ofrece la Cábala para este proceso de transformación? La Cábala nos ofrece una variedad de herramientas, como la introspección, la meditación, el trabajo con los sueños, la práctica del la expresión creativa. Cada una de estas herramientas nos ayuda a conectar con la sombra, a comprender su lenguaje y a integrarla en nuestra personalidad. Es un camino de autoconocimiento, de sanación, de expansión de la conciencia. Así es. Y la integración de la sombra no es un evento aislado, sino un proceso continuo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Correcto. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, cada vez que experimentamos una emoción difícil, tenemos la oportunidad de integrar una parte más de nuestra sombra. Sí. Y de acercarnos a la plenitud de nuestro ser. Es un camino de crecimiento, de evolución, de regreso a la unidad. Exactamente. Y el Zohar, este compendio de sabiduría cabalística, es una guía invaluable en este viaje. Sí. Nos ofrece un mapa para navegar por los laberintos de la vida
para transformar la oscuridad en luz y para manifestar nuestro verdadero potencial. Hemos recorrido un camino fascinante. Claro. A través de las enseñanzas del Zohar sobre la creación, hemos explorado conceptos profundos como la unidad divina, la separación, los mundos del caos, la integración de la sombra, el libre albedrío, el propósito de vida y la co-creación con Dios. Exacto. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestra audiencia? Les diría que el Zohar nos ofrece un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación, un mensaje de empoderamiento. Nos enseña que llevamos en nuestro interior la chispa divina, el potencial para crear una realidad más luminosa, más justa, más compasiva. Es un llamado a la acción. Exacto. Una invitación a convertirnos en agentes de cambio, a utilizar la sabiduría de la Cábala para transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea. Y ese cambio comienza en nuestro interior. Sí. En la decisión de mirar hacia adentro, de integrar nuestra sombra, de alinearnos con nuestro propósito de vida y de recordar nuestra unidad con la fuente divina. Querido oyente, esperamos que esta inmersión en Bereshit y los secretos del universo te haya inspirado a emprender tu propio viaje de autodescubrimiento, a conectar con la sabiduría de tu alma y a manifestar tu potencial divino. Que la luz del Zohar ilumine tu camino. Hasta la próxima.